del Trabajo sobre los migrantes venezolanos que trabajan en el exterior. ¿Qué planteamientos se dieron en este escenario? Bueno, en efecto, esta es digamos, la OIT establece algunos mecanismos, ¿no?, para hacer el seguimiento a temas específicos, el caso de los trabajadores migratorios en diferentes partes del mundo, ¿no? Y como Venezuela ha venido suscribiendo, de acuerdo a la Constitución, ¿no?, estos convenios internacionales, estos pactos, pues no solamente que lo suscribe, sino que también pues lo asume como tal. De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, eso es posible hacerlo, desde el punto de vista del orden jerárquico constitucional, y en efecto pues estuvimos allá participando de un diálogo constructivo del Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, digamos, en el mundo, ¿no? Y bueno, nos correspondió presentar una parte del resultado de lo que ha sido el trabajo que ha desarrollado la Comisión Especial que fue designado por la Asamblea Nacional. Ahí nos preguntaban, por ejemplo, cuáles son las acciones que ha tomado el gobierno venezolano para atender el tema de los trabajadores migratorios. Bueno, una de las cosas es que la propia Asamblea Nacional ha designado una comisión especial para hacer todo el trabajo de investigación. Esto no le quita, digamos, alguna prerrogativa al Ministerio Público, ni mucho menos, ¿no?, ni competencia. Lo que estamos diciendo es que de acuerdo a la Constitución y en virtud pues, de los casos que se habían señalado en su oportunidad, se nombra esta comisión especial, se comienza entonces el trabajo de investigación que hemos presentado acá en este programa, por cierto, las causas de la migración, cómo se ha presentado esto en algunos países con las particularidades de cada uno, y hemos logrado hasta más o menos hasta este momento cruzar la data de la información de acuerdo a lo que nos ha suministrado el SAIME y lo que hemos venido trabajando. ¿Qué se encontraron allí? ¿Con qué datos se encontraron en estos que han sido presentados además ante la OIT en cuanto a temas de causas de migraciones de los venezolanos? Sí, presentamos allí algunos datos, ¿no? Ellos no tenían y no hay mucha información sobre el tema, pero ahí les reportamos con nombre y apellido, ¿no?, la data de unos 4.834 venezolanos, ¿no?, que han migrado en el mundo y que lamentablemente pues han muerto, ¿no?, como consecuencia. 4.834 que han fallecido. Que han fallecido, de los cuales hay unos que son causas desconocidas, pero en su mayoría son 4.414 aproximadamente, 400 menos del total de la data, que son como consecuencia de muertes violentas, ¿no?, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma, ¿no?, de los crímenes de lesa humanidad. Eso ha ocurrido con población venezolana o trabajadores migratorios venezolanos en diferentes países de la región. Más del 82% de estos casos han ocurrido en territorio colombiano. Entonces, claro, cuando vamos a esta convención internacional y presentamos esta data y resulta que, bueno, que esto sorprende, ¿no?, a los 14 expertos que forman parte de esta convención internacional, porque no tenían, digamos, la precisión, ¿no?, de los asesinatos de trabajadores migratorios venezolanos en diferentes países de la región. Bueno, eso realmente llamó poderosamente la atención, porque se suponía que era un examen evaluatorio en el caso de Venezuela, por los trabajadores migratorios en Venezuela de diferentes nacionalidades, y resulta pues, que hay una cantidad importante, ¿no?, concreta de trabajadores migratorios venezolanos que han fallecido o que han sido asesinados, perdón, como en efecto consta en ese informe. Además de eso, informamos de las políticas que se han venido desarrollando. ¿Y cuáles son esas políticas, diputado? Esta comisión especial debe trabajar, ¿no?, y sugerir algunas leyes, la necesidad de reformar la ley de migración, la necesidad de impulsar, junto con otras comisiones permanentes, ley de trata de personas, una propuesta de ley también, instrumento jurídico que se debe recomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la reinserción de los migrantes que regresan al país y que, por supuesto, debe incorporarse a las actividades productivas, ¿no?
reforzamiento de la propuesta de la política del Plan Vuelta a la Patria. ¿Tiene reportes de esas cifras, diputado, de todos los venezolanos que han ingresado a través del Plan Vuelta a la Patria? ¿Y cuántos venezolanos de esas cifras expuestas por ACNUR, por ejemplo, de 6 millones de venezolanos recientemente, a través de la carta que envió el presidente Nicolás Maduro a Naciones Unidas, se hablaba que el 60% de esos venezolanos ha regresado al país, pero hasta hace muy poco solo habían reportes de apenas 29.000 retornados a Venezuela a través del Plan Vuelta a la Patria, según el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Qué datos maneja usted en este caso? No, en efecto, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente de la República, pues la cifra está, digamos, por allí, pues no es tan ¿Alrededor precisa. del 60%? Sí, de la gente que se ha ido del país, una buena parte ha regresado, ¿no? O sea, de los 6 millones aproximadamente, bueno, que se plantean desde distintas organizaciones, han regresado al menos 4 millones de venezolanos. Bueno, pero es que fíjate que las cifras que maneja ACNUR y las cifras que maneja la Organización Internacional de la Migración son cifras exageradamente abultadas, ¿no? ¿Y cuáles son las cifras que usted maneja, por ejemplo, desde la Comisión? Ha quedado demostrado de que muchas de estas cifras son adulteradas por ejemplo, los colombianos que están en Venezuela, ¿no?, y que de alguna manera regresan a su país, son incorporados en la data de los venezolanos, ¿no? Estamos hablando de más de 600.000 venezolanos colombianos en esta condición y que se mueven, pero ¿no?, que están moviéndose en la frontera, porque es una frontera que tiene esa característica, y ACNUR simplemente los toma, o estos organismos los toman como que fueran migrantes venezolanos, cosa que no es así. Pero además de eso, la cantidad de ONG que trabajan en ambos lados, en el informe, en la Comisión Especial, se registran unas 47 ONG. Todas esas cifras que ellos han suministrado en su mayoría son abultadas, porque eso le implica a esas ONG y a estas organizaciones captar mayor cantidad de recursos, como ha sido denunciado en Colombia por ejemplo, Progresar, que en su oportunidad le mandó una carta al presidente Duque y ante esas pidiéndole cifras, cuentas de cuánto dinero había ingresado a Colombia como consecuencia de estas cifras abultadas, cosa que nunca se presentó. Ante esas cifras que usted denomina abultadas, ¿cuáles son las cifras que ustedes pueden poner también sobre la balanza y mostrar? ¿Tienen cifras de los venezolanos que se han ido, que han venido? Eso quiero que me lo responda.